Y la oyentada del noticiero, acá Juan Pucciarelli para hablar de internacionales. Un gustazo volver a estar acá en el piso. Vamos a hablar de un país sobre el cual nunca hice una columna, ya en estos 2 años y pico que vengo participando del Noti. Va a tocar un país que nunca había tocado, que es Canadá. Vamos a hablar básicamente de Canadá porque hubo elecciones el pasado lunes que arrojaron como resultado la continuidad del Partido Liberal de la mano del primer ministro Mark Carney, quien se impuso con un 43,7% por sobre el candidato conservador Pierre Poilievre, que sacó un 41,3%. Ahora voy a ahondar en por qué es importante esta elección. Les dejo una pista de 2 palabras, Donald Trump. Pero primero repasemos algunos datos centrales, ¿no? para entender a Canadá un poco mejor. Cuando hablamos de Canadá, hablamos de un país de 40 millones de habitantes aproximadamente, un poco menos que la Argentina, pero que tiene la 8ª economía a nivel mundial y que es el segundo más grande en términos de extensión territorial, solamente por detrás de Rusia. Canadá se destaca por su nivel de desarrollo y de calidad de vida, así como también por su diversidad y sus recursos naturales. Está dividido en 10 provincias, siendo Ontario la más poblada, donde está Toronto, la ciudad con mayor cantidad de habitantes de Canadá. Y además hay 3 territorios. 10 provincias, 3 territorios. En términos políticos, Canadá tiene una monarquía parlamentaria federal, o sea que hay democracia parlamentaria, de la cual surge la elección del primer ministro. Ahora vamos a ir a ese tema. Y hay una monarquía constitucional referenciada en el rey británico Carlos III en el marco del llamado Commonwealth. El Parlamento canadiense se compone por el Senado y por la Cámara de los Comunes, es bicameral el Parlamento. Esta última Cámara, la de los Comunes, es la que fue a elecciones el pasado lunes para elegir a los diputados de esta Cámara. Y ahora sí, nos metemos con la elección que derivó en el triunfo, como decía, de Mark Carney, del Partido Liberal, quien ocupaba el cargo de forma interina desde marzo pasado, luego de la dimisión de Justin Trudeau, quien gobernó por 10 años Canadá, también del Partido Liberal, o sea que estamos hablando de la continuidad del oficialismo con otra figura al frente, ¿no? 169 escaños consiguió el Partido Liberal, apenas a 3 escaños quedó de la mayoría absoluta, que es de 172. Sin embargo, ya trazó una alianza con la socialdemocracia, que se referencia en el nuevo Partido Democrático, así se llama, que sacó muchos menos escaños que la elección anterior, pero consiguió 7, por lo tanto le sirven esos 7 escaños al Partido Liberal para así poder gobernar con estabilidad en un panorama que se avecina muy complejo para Canadá, y nos metemos en breve en el porqué de esa complejidad. Arranquemos diciendo que es una remontada histórica. ¿Y por qué digo remontada? La que protagonizó el Partido Liberal en esta elección. Bueno, básicamente porque hace unos 3, 4 meses absolutamente todas las encuestas daban que el Partido Conservador, opositor, iba a ganar, y no solamente ganar, sino a arrollar en términos electorales al Partido Liberal, después de un desgaste muy pronunciado, muy profundo de Trudeau, luego de 10 años al frente de Canadá como primer ministro. Sin embargo, se dio vuelta la taba, como quien dice, y el motivo está en esta pista que di hace unos minutos, de 2 palabras, Donald Trump. Pero primero vamos a escuchar en el audio 1 a Mark Carney, quien, como dije, se impuso en las elecciones, y después traduzco y ampliamos. As I've been warning for months, America wants our land, our resources, our water, our country. Never. But these are not idle threats. President Trump is trying to break us so that America can own us. That will never ever happen. But
But we also must recognize the reality that our world has fundamentally changed. Ahí pasaba el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que decía: como he venido alertando durante meses, Estados Unidos quiere nuestra tierra, nuestros recursos, nuestro agua, nuestro país. Pero estas no son amenazas vanas. El presidente Trump está tratando de quebrarnos, así Estados Unidos puede adueñarse de nosotros. Eso nunca jamás ocurrirá, pero nosotros también debemos reconocer la realidad de que nuestro mundo ha cambiado en forma fundamental. Esto es lo que dijo Carney en la noche de la elección, una declaración impresionante. Vean el tono y las palabras que usa, ¿no? Amenazas, tratar de quebrarnos, adueñarse de nosotros. Nuestro mundo ha cambiado de forma fundamental. Es verdaderamente un testimonio de época esta declaración de Carney. También se puede complementar con la que vamos a escuchar en unos minutos de Trudeau, de hace unos meses, en los comienzos de la gestión Trump. Pero como decía, es una declaración que refleja un momento histórico muy distinto. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, por lo que está ocurriendo a nivel global desde la llegada de Trump. Yo creo que desde que asumió Trump es la quinta o sexta vez que hablo de él, y no es para menos porque realmente está reconfigurando diversas cuestiones del ámbito internacional. Empezamos por decir que Estados Unidos es el principal socio comercial de Canadá, y que Canadá, a su vez, es el principal socio comercial de la mayoría de los estados de Estados Unidos. Más de 30 de los 50 estados de Estados Unidos tienen en Canadá a su principal socio comercial. O sea, hablamos de un vínculo muy, muy estrecho que se potencia, o se potenció, habría que hablar en pasado ya, porque esto ha cambiado de raíz con la llegada del Trump 2.0. Pero decía que este vínculo se potenció en los años 90 con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México, que se renegoció en 2020, justamente durante la primera presidencia de Trump. También estaba Trudeau en Canadá, no estaba Sheinbaum en México, sino López Obrador. Pero este vínculo viene de hace mucho. Traje acá una cita del 17 de mayo del 61, cuando John F. Kennedy, presidente estadounidense, en el Parlamento canadiense, dijo: la geografía nos hizo vecinos, la historia amigos, la economía socios y la necesidad nos volvió aliados. Para que veamos la perspectiva histórica que tuvo este vínculo entre Estados Unidos y Canadá. 30 años antes del Tratado de Libre Comercio de los 90, ya teníamos un presidente estadounidense hablando así de Canadá. Y traje una cita de un periodista que me gusta mucho, que lo recomiendo, especialista en política internacional, abogado, se llama Martín Shapiro, lo pueden leer en Cenital, lo pueden escuchar en Un Mundo de Sensaciones en Futurock. Cuando Trump lanzó, se acordarán ustedes, a principios de abril, hace un mes exactamente, el 2 de abril, la batería de aranceles a nivel mundial, Shapiro escribió: Canadá es el país más integrado económicamente de Estados Unidos en el mundo a partir del Acuerdo de Libre Comercio norteamericano, TEMEC. También lo es en términos de fronteras, defensa, seguridad e inteligencia. Junto con México comparten con Estados Unidos una economía industrial completamente integrada en materia comercial, productiva y energética. Las cadenas de valor no son nacionales, sino regionales, y acaso no haya una más integrada que la automotriz, donde los componentes pasan una y otra vez la frontera hasta llegar a las terminales automotrices en las que se produce el mismo automóvil para el mercado de los tres países, ganando escala y capacidad competitiva. Esto nos ayuda a entender un poco mejor lo que entró en crisis a partir de este regreso de Trump, que asumió el pasado 20 de enero. A principios de marzo pasado, antes de dejar su cargo, Trudeau respondió a la primera andanada, a la primera agresión comercial de Trump contra Canadá y México. Se acordarán quizás de ese famoso 25% que le aplicó a Canadá y a México. Repito, a los dos principales socios de Estados Unidos enmarcados en el Tratado de Libre Comercio. Y Trudeau respondió fuertemente. Primero lo escuchamos en el audio 2 a Justin Trudeau, quien todavía era primer ministro, antes de dejar el cargo para dar paso a la presencia de Carney. Lo escuchamos y después seguimos con este tema. The United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. At the same time,
They're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Canadians are reasonable, and we are polite, but we will not back down from a fight. Ahí pasaba el entonces primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que decía: Estados Unidos lanzó una guerra comercial contra Canadá, su socio y aliado más cercano, su amigo más cercano. Al mismo tiempo, están hablando de trabajar positivamente con Rusia, apaciguando a Vladimir Putin, un dictador mentiroso y asesino. Hagan que eso tenga sentido. Los canadienses somos razonables y educados, pero no nos echaremos para atrás en una pelea. Repito, miren el tono con el cual se está desenvolviendo esta pelea, este enfrentamiento bilateral entre Estados Unidos y Canadá, que es distinto, por ejemplo, al de Claudia Sheinbaum en México, que busca ser más conciliador, obviamente defendiendo los intereses de México. En ese sentido no hay nada que reprocharle a Sheinbaum, pero eligió una estrategia distinta, menos confrontativa. Por ejemplo, no respondió con aranceles recíprocos como sí hizo Canadá. Y esto que acabamos de escuchar de Trudeau siguió acompañado minutos después de un anuncio de imposición de aranceles contra Estados Unidos en una diversa gama de productos. Hablamos de cerveza, vino, verduras, perfumes, ropa, calzado, electrodomésticos, muebles, equipo deportivo. Una lista muy grande, como verán, de productos estadounidenses que iban a pasar a pagar arancel para entrar al mercado canadiense. ¿Qué hay de fondo, no? Para ir cerrando un poco la columna y entender por qué traje este tema, ¿no? Bueno, lo que hay de fondo es que, como dije, Trump está rediseñando el escenario internacional, pero está empezando, a la vez que confronta con China, está empezando por redefinir su vínculo, o el vínculo de Estados Unidos con sus aliados. Lo vemos en Europa, cuando le exige a los países de la Unión Europea un aumento sideral en la inversión en defensa, o cuando humilló en público en el Salón Oval de la Casa Blanca al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y lo vemos efectivamente en Canadá, que repito, no es cualquier país, es uno de los principales aliados históricos de Estados Unidos, por la frontera, por la economía, por una serie de cuestiones que mencioné anteriormente. Y hay que mencionar algo fundamental en todo esto, para hablar de la remontada que mencioné hace unos minutos, que es que Trump amenazó con anexionar Canadá. Mejor dicho, dijo que la manera que tiene Canadá de evitar que se le impongan aranceles por parte de Estados Unidos es que sea el estado número 51 de Estados Unidos. Y sí, están escuchando bien. Trump dijo esto y en más de una ocasión. De hecho, lo volvió a repetir ya en el proceso electoral. Y esta es la clave para entender la remontada del Partido Liberal. Se generó un sentimiento anti-Trump en Canadá muy, muy fuerte que afectó directamente al Partido Conservador. ¿Por qué? Porque el candidato del Partido Conservador, Pierre Poilievre, era, no diría un trumpista, pero alguien con buen vínculo, con buenas migas con el proyecto trumpista en Estados Unidos. Claro, yo me imagino que Poilievre nunca se imaginó que ni bien asumía Trump, una de las principales políticas en materia internacional de Estados Unidos iba a ser un ataque frontal contra Canadá. Lo pagó carísimo, tenía ganada la elección, pero ganada de verdad, ganada, hasta hace 3 meses, y terminó perdiendo. Es muy interesante esto para evaluar la imagen de Trump en los distintos países, sobre todo en los cuales está siendo muy agresivo: Canadá, México, Europa, algunos países de Asia. Es un tema a seguir ese, porque recién vamos menos de 4 meses de gobierno de Trump, y ciertamente no pareciera, si bien se echó atrás con la batería de aranceles, o por lo menos los puso en pausa, no pareciera que la actitud de Trump sea la de volverse amistoso con esos países a los cuales atacó. Entonces, resumiendo, por un lado, lo importante de esta elección es ver cómo Estados Unidos, en su afán de rediseñar el mundo, está teniendo efectos no deseados, porque Trump hubiese querido que gane Poilievre, el candidato conservador, no tengo ninguna duda. Y además está el desafío para Canadá de intentar reducir la dependencia económica que tiene Estados Unidos, algo que es absolutamente difícil
complejo, sobre todo en un mundo como el actual que se está reacomodando y que no tiene bases sólidas sobre las cuales instalar un nuevo modelo económico. La coyuntura, el contexto, lo apremia obviamente a Carney, quien va a tener por delante años seguramente muy difíciles, pero por lo pronto lo que ha conseguido es un respaldo fuerte al interior de Canadá, básicamente posicionándose como un candidato anti-Trump, que es lo que vimos en la declaración que escuchamos de Carney en la noche electoral, que es lo que escuchamos con Trudeau en el segundo audio. Es decir, el Partido Liberal entendió que posicionarse de forma frontal contra Trump iba a ser redituable, y así fue. Les sugiero que cuando puedan busquen, si quieren, las encuestas, cómo estaban antes y después de la agresión de Trump contra Canadá, y es muy, muy impresionante cómo sube la curva de la intención de voto del Partido Liberal en Canadá. Estamos, en suma, ante un mundo muy impredecible, muy conflictivo, y Canadá no iba a ser la excepción a ese contexto internacional. Seguramente va a ser un tema que tenga continuidad porque Canadá, repito, es la octava economía del mundo, un aliado fundamental de Estados Unidos, y el tono que están manejando los líderes del Partido Liberal, sobre todo el primer ministro Mark Carney, pero también Trudeau y otros, y de otros partidos también, es: Estados Unidos dejó de ser un aliado confiable para Canadá. Hay que pasar la página y rediseñar el país que viene con ese dato fundamental, ¿no? Así que bueno, hasta acá la columna sobre Canadá, sobre las elecciones del pasado lunes en Canadá. Ahora seguimos con una tanda y después volvemos con el querido noticiero.